abogados? Me encuentro con el gusto de saludarles de nueva cuenta para los efectos de retomar cuestiones que habíamos dejado en la sesión anterior pendientes y desarrollar lo que es el tema objeto de estas conversaciones, como lo es la etapa postulatoria y la audiencia preliminar. Recordaremos que ya habíamos tenido por ahí en la plática anterior lo que era la naturaleza del juicio, cómo se desmembraba, cómo consideramos nosotros que el juicio oral es un juicio especial, más que ser un juicio diferente, que tiene singularidades, que se da la acumulación. Vimos por ahí también los principios relativos y generales a lo que es este tipo de procesos, y en términos generales dimos a conocer o tratamos de ubicarles a ustedes lo que a consideración de mi parte es lo básico para el entendimiento del juicio oral. Ahora bien, entrando un poquito más en materia de lo que son las etapas tanto postulatoria como la audiencia preliminar, tendremos que decir y establecer lo siguiente. ¿Qué podemos entender nosotros por lo que es este juicio oral en cuanto a sus fases? Para que nosotros comprendamos al juicio oral en sus fases, lo debemos a dividir en sus grandes etapas, que tiene, continuando con la idea propia en el análisis comparativo del juicio ordinario o del juicio escrito, tiene las mismas situaciones que ventila el juicio escrito. ¿Cómo es que va a suceder esto? Si yo tomo una comparativa, tanto el juicio escrito como el juicio oral pasan por una etapa postulatoria. Tanto en su segunda fase o en su segundo término, tanto el juicio escrito como el juicio oral tienen una fase preliminar. En la siguiente fase tienen una fase probatoria los dos. Ahorita veremos cómo es que se va desgajando cada una de estas situaciones y cómo es que le va dando el matiz relativo a cada postura que le corresponde a cada uno de los juicios que estamos ubicando. Desde luego también tienen sus etapas alegatorias, tienen sus etapas de finalización, que es el juicio mismo o la emisión de la sentencia, y por último la ejecución o el cumplimiento relativo a lo sentenciado por el juzgador. Para los efectos de poder entender y poder comprender cómo es esta diferencia y que tienen similitudes muy intrínsecas que le permiten no tener ese, podríamos llamarlo de esta forma, ese miedo al juicio oral, es lo siguiente. Sí, claro, hay una gran diferencia, entendiendo que nos vamos a enfrentar al juzgador en el momento en que estemos con él en la situación de tener una interactuación ya directa, ya no tan fría como lo podría ser a través de los escritos, y eso sí nos va a dar un poco de impacto, un poco de la situación del temor clásico hacia la autoridad, el cual se le debe de comprender y se le debe de entender como un respeto que se debe a la autoridad, no como la situación propia de existir una diferencia abismal entre la autoridad y los justiciables. La diferencia es que la autoridad tiene el rango de autoridad, tiene que ser comprendida como autoridad, tiene que ser respetada como autoridad, pero la autoridad también tiene la obligación de tratar y estar en su punto álgido como la misma autoridad. No puede haber una situación de desprecio al justiciable, no puede haber una situación en la cual no comprendan ni se llegue a humanizar frente a los adversarios, pero esa humanización se encuentra limitada, porque tomemos en consideración que al hablar de el juzgador es un sujeto al cual se le ha conferido la obligación, facultad y necesidad por parte del Estado de impartir y de dar justicia a los sujetos para que con ellos se reintegre
y se ubique todo lo necesario para que la sociedad tenga un ámbito de convivencia sana. Bueno, ahora sí, retomemos estas fases de lo que estábamos hablando. Para los grandes efectos del juicio oral, el juicio oral va a tener lo que es la fase postulatoria que hay por ahí quienes dicen que comprendería la llegada o hasta la llegada de la audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque tomando los antecedentes de la fase postulatoria, en la que nos reflejamos y nos vemos que fue conceptualizada y ubicada por los procesalistas en el sentido de que abarcaba desde que se hacía del conocimiento de la autoridad la pretensión o la exigencia del derecho hasta el momento en que este órgano de justicia tenía la situación propia de compaginar los elementos tanto de uno como de otro, esto es tanto del actor o demandante como del demandado o reclamado, encontraba ahí el punto central de los entendimientos y aún así realizaba lo que era el estudio de los elementos de los presupuestos procesales necesarios para ver si se existía como tal, así como de las defensas, y por lo tanto nuestros procesalistas sí dieron la oportunidad o sí dieron la visión clara de abarcar desde lo que era la demanda hasta lo que era el saneamiento del proceso, incluyendo el estudio de las excepciones. Sin embargo, con la evolución del derecho, con la evolución necesaria y ubicada de todo proceso, se comprendió que debe de quedar más acotada, más simplificada. ¿En qué sentido la vamos a entender por más simplificada? Cuando nosotros vemos que en la actualidad la fase preliminar va a comenzar con lo que es la presentación de la demanda y hasta tener por contestada la demanda o bien en su defecto si existe reconvención hasta que se tenga por contestada la reconvención. ¿Por qué? Porque se comprende como aquellos puntos en los cuales se hace del conocimiento del órgano jurisdiccional las pretensiones o las circunstancias que prevalecen de cada uno de los sujetos y es donde tenemos la formación o la integración de la litis. Ahí es donde nosotros vamos a dejar precisamente ubicado y centrado lo que sería la etapa postulatoria. Por lo que corresponde a la segunda de las fases de este juicio oral, tiene lo que sería la etapa preliminar o la fase preliminar. En la fase preliminar, pues obviamente se va a comprender, como ya lo veremos cuando nos corresponda en su comprensión y análisis correspondiente, que esta fase postulatoria tiene en sus alforjas la obligación del juzgador de revisar la capacidad de poder continuar conociendo del asunto, lo que vendría a ser ese estudio de las excepciones de carácter procesal, los impedimentos que le ponen las partes, los topes que le pone en este caso el demandado para que él deje de conocer del asunto. También de ahí esta fase preliminar no se entiende como preliminar porque no se entra al estudio propio del juicio. Esto quiere decir, todavía no da ese brinco o ese paso el juez para poder llevar a cabo un conocimiento, una obtención de los elementos necesarios para llevar a cabo el juzgar. Dentro de esta fase podemos comprender que tiene subfases o si lo quisiéramos llamar así, etapas procedimentales correspondientes, como podría ser el estudio de las excepciones y defensas, el estudio de la legitimación. De igual manera va a tener la circunstancia por la cual las partes tienen esa capacidad de poder llegar a acuerdos sobre hechos que no tengan un conflicto entre ellos. Así también se hablará de que las partes tendrán la situación
de proponer al juez acuerdos sobre hechos probatorios, sobre la fase probatoria, elementos de probanza, que sería mejor aplicado el término, así como cuando el juez en su momento determinado admitirá, desechará las pruebas, ordenará su preparación y fijará la apertura de la siguiente fase, que será señalando la audiencia de juicio. La tercera etapa de este juicio oral corresponde a lo que para nosotros sería la audiencia de juicio, o lo que se conoce como la audiencia de desahogo de pruebas, que es aquella en donde las partes van a acumularse, van a presentarse, van a entregar los elementos propios de su persona para los efectos de quedar justificados los extremos procesales de sus pretensiones, y así el juez tendrá la obligación de recibirlos, entenderlos, comprenderlos, asimilarlos y comenzar a realizar el justo juicio de cada uno de ellos. Pasando a la otra etapa o a la otra fase, la fase de las alegaciones. Esta fase de las alegaciones, en donde las partes podrán realizar, establecer situaciones propias de forma subjetiva en relación a la secuencia procesal, el resultado y cómo les benefician las pruebas a cada uno de ellos. Esta fase queda inmersa en lo que sería la audiencia de juicio. Y la última parte de lo que corresponde al juicio propiamente lo sería la emisión de la sentencia. La emisión de la sentencia, que de igual manera se acopa o se arropa en la audiencia de juicio, en donde el juzgador tendrá la obligación de pronunciar la sentencia en ese momento o a más tardar en un lapso prudente para los efectos de darles a conocer a las partes el resultado necesario de este juicio, donde ya expone con toda claridad, con toda practicidad y con todo conocimiento del asunto cuál es ese resultado. Hasta aquí es donde llegaría el juicio, porque lo demás pues ya es una etapa de ejecución de sentencia. Esto es el cumplimiento forzoso de lo condenado y sentenciado por el juzgador. Ahora bien, si nosotros hacemos una comparación entre esto que hemos venido platicando, que estamos platicando, con lo que sería propiamente el juicio escrito, comprenden las mismas fases. La fase postulatoria, que le corresponde al juicio ordinario de la demanda y hasta la contestación de la demanda, y si se incluye reconvención o si hay reconvención, tendrá esa reconvención, y después de ahí vendrá la etapa previa de conciliación de excepciones procesales, que en el juicio escrito y sobre todo en el juicio ordinario lo conocemos como la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales, que se analiza lo mismo, se lleva a cabo la misma situación para los efectos de poder comprender, solucionar lo que son la legitimación procesal de las partes, la capacidad de poder recurrir a juicio, así como tratar de solucionar a través de la conciliación el conflicto, y en caso contrario, ahí es donde se despegan ambos juicios y se crea lo que es la apertura de la siguiente fase en el juicio ordinario, que es la fase probatoria. Esta fase probatoria, la cual se apertura después de celebrada la audiencia previa de conciliación, y que tendrá 4 elementos que la características o 4 tiempos que la caracterizan de tal manera que no nos dejan lugar a dudas, que es el ofrecimiento, que no es otra cosa que la propuesta de los elementos probatorios y justificativos por parte de los sujetos que se encuentran involucrados en juicio, para decirle al juez: ¿sabes qué? Yo creo que con todo esto, con este caudal, te voy a justificar los extremos de mis aseveraciones y por lo tanto tienes que aceptar. Esa es la fase de ofrecimiento. Después vendrá la etapa del juez propiamente, o la acción propiamente del juez, en donde se va a dedicar a admitir o desechar las pruebas. Esto quiere decir que les va a ver la idoneidad, la procedencia,
el formulismo que la misma ley le señala a los contendientes para el efecto de ofrecer esas pruebas, y tienen la necesidad de llevar a cabo esto que sería la situación de ver cómo es que el juez va a resolver, qué elementos cree que pueden ayudarlo a llegar a la verdad y qué elementos ni siquiera tienen una relación con los extremos de la litis. Aquí sí se debe dejar bien en claro que no se está hablando de un estudio de fondo, sino un estudio de forma básicamente, y que tenga la idoneidad. Esto es la vinculación entre lo que se pretende probar con lo que realmente es el elemento a probar. Después de ello vendrá otra situación propia en la cual, si hay una convergencia de los dos sujetos que se encuentran en el proceso, hablando de dos sujetos como las partes y como el juez, en que se va por parte del juez a ordenar las pruebas y por parte de los sujetos involucrados como actor y demandado el llevar a cabo la preparación de estas pruebas. ¿Cómo? Pues el juez les va a indicar, les va a ordenar qué actividades tienen que realizar así, de esta forma, qué actividades tienen que realizar para llevar a cabo la entrega de las pruebas al juez. Es una compaginación de actuaciones por parte del juez y de las partes en atención propia a que si requiere que el juez con su potestad, con el imperio que tiene, los auxilie para los efectos de que las partes puedan entregarle los elementos probatorios, deberá de hacer todo lo necesario para prestar este auxilio. Un auxilio que es necesario y es ubicado siempre y cuando así lo reclame la preparación misma de la prueba. Bajo esta tesitura, sí señalaremos que la preparación, esto es, las actividades propias para esta preparación, siempre repercutirán y recaerán directamente en las partes. El juez solamente es un auxiliar. La última etapa o desenvolvimiento procesal en lo que sería el juicio escrito y en la etapa probatoria sería lo que precisamente es la entrega de las pruebas, que es el desahogo de las pruebas, que es cuando las partes van a llevar a cabo la entrega misma o la entrega material de las partes al juzgador, no a otro sujeto. El único que tiene la capacidad receptoria de las pruebas es precisamente el juzgador. Por lo tanto, es ante él a quien van a llevar a cabo esta entrega. ¿Cómo? Pues realizando todas esas actividades que les pide. Y pues si no se realizan, las consecuencias directas serán para el oferente, quien perderá el derecho de justificar a través de ese elemento lo que es pretendido de su parte. La siguiente fase, una vez recibidas las pruebas, pues es la alegación, que decimos que en el juicio oral, para no perdernos de vista, en el juicio oral queda dentro de lo que sería la fase de la audiencia de juicio. Aquí se ve más cortado, más diseñado en el juicio escrito, porque se cierra la fase de recepción de pruebas y de inmediato, aunque sea en la misma diligencia, pero es una fase subsecuente, se abre la fase de alegaciones. Esta fase de alegaciones, en donde las partes retomamos la misma idea, solamente van a hacer un esbozo de forma subjetiva respecto de aquellas situaciones vividas a lo largo del juicio, como es que para su consideración quedó demostrada la acción, la excepción o los extremos de cada uno de ellos, y es donde tratarán de influir con los argumentos lógicos, jurídicos en el ánimo del juzgador a fin de que pronuncie la resolución correspondiente. Y ya, por último, será la emisión de la sentencia, que en juicio escrito pues sabemos que tienen sus temporalidades, sus situaciones propias de cada uno de los juicios que se llegarán a contemplar, no como especiales, pero sí que el ordinario tendrá la temporalidad que la misma ley en su caso le dará para la emisión respectiva de esta sentencia. Si se fijan, pues los elementos son iguales, no son
tan divergentes, no son tan situacionales, tan disparatados o tan lejanos unos de los otros. Van en una par, solamente que de forma paralela en la economía y en la forma. ¿Por qué? Porque repetimos, pues la especialidad del juicio oral pues le da la singularidad de tener sus fases determinadas y señalizadas. Ahora, si nosotros ya retomamos, ya que conocemos y ya que ubicamos toda la secuencia procesal tanto de uno como de otro y nos remitimos al aspecto que nos va interesando y que nos va llevando más adelante hacia lo que es el juicio oral, y sobre todo en estas dos primeras partes de su existencia, tendremos que entrar a lo que sería la fase postulatoria. ¿Qué voy a entender o qué voy a ubicar por la fase postulatoria? Primero debo de entender qué es el postular. Y el postular pues tiene sus orígenes etimológicos, los cuales no vamos a tocar, porque si no, pues nos podríamos llevar todo un curso en ese aspecto. Solamente retomaremos la idea y la comprensión de que el postular significa pedir, pretender, suplicar, rogar, y bajo ese concepto diríamos que jurídicamente o en el plano de la justicia, el postular significa verificar ante el juzgador o hacer cierto ante el juzgador las posturas o las pretensiones que tenemos cada una de las partes. Esto quiere decir que nosotros vamos a determinarle al juzgador qué es lo que queremos, qué es lo que nos está llevando a cabo el recurrir a él para los efectos de que resuelva un conflicto. Este es el origen de lo que sería la postulación. Ahora bien, trataremos de llegar a lo que es, ya con el conocimiento básico, lo que es ese concepto de la etapa postulatoria. Cuando nosotros hablamos del concepto de la etapa postulatoria, diremos, con el resquebrajamiento que siempre tiene el concepto, porque lo decimos y lo establecemos de forma clara, que el concepto es siempre de forma personal, sin temor a equivocarnos, lo diremos que es como la parte obligatoria y esencial para la existencia de todo proceso, y en especial al proceso oral. Es la necesidad de pasar indefectiblemente por esta situación. Es como llevar a cabo la circunstancia del nacimiento. La etapa postulatoria es el nacimiento, el empuje que va a dar la existencia del proceso, porque va a ser donde los sujetos van a realizar ante el órgano jurisdiccional la argumentación de sus extremos, de sus antagonías y de sus formas de pensamiento. Esto es, le vamos a exponer al juzgador qué es lo que en su momento determinado queremos y el por qué, en su caso, no sentimos que tengamos la obligación del cumplimiento para el demandado de llevar a cabo la exigencia que se nos está haciendo. Recordemos que a final de cuentas sí se debe de entender que nada más es el hacer valer las pretensiones al juzgador. El actor pretende, sí, desde luego, no solo es el único que pretende, porque a final de cuentas sí debemos de ubicar que tenemos cuestiones situacionales. El actor quiere que el demandado se someta. El demandado también quiere y tiene pretensiones de no someterse. Si nosotros lo vemos, ahí es donde encontramos la postura propia de donde se dice que las partes asumen la carga de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Quiere decir
que los dos tienen que llevar a cabo la justificación de lo que han venido o eso que los mantiene en puntos antagónicos, de tal forma que no los deja llegar a un punto central, de tal manera que los hace estar en conflicto. ¿Qué vamos a entender en este aspecto respecto de las pretensiones? Nosotros no debemos de confundir ni debemos de tener un común denominador para lo que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir con esto? Tenemos tres elementos que van agarrados de la mano, que se pueden involucrar de tal forma que se ven como uno solo, pero que al final de cuentas son diferentes. Tenemos lo que es la acción, lo que es la demanda y lo que es la pretensión. Elementos que procesalmente hablando no son divergentes, pero sí son diferentes. En cuanto a que no son divergentes porque llevan una unión, una vinculación, están cosidos unos con el otro, pero sí en su momento determinado son diferentes. Por lo tanto, tenemos que entender que aunque sea en un solo acto, los vamos a comprender y asimilar de forma diferente. ¿Qué podemos entender por la acción? La acción, cuando nosotros hablamos, es el entender que es el derecho a tutelar. Esto quiere decir, es ese impulso, esa capacidad que yo tengo de mover el órgano jurisdiccional y decirle, órgano jurisdiccional, quiero que te muevas con el objeto de que tuteles, resguardes lo que es mío, lo que me ha sido transgredido o violentado por determinado sujeto. Ahora bien, la pretensión, vamos en cascada. Ahora bien, lo que vamos a entender por pretensión, la pretensión es el objeto de lo demandado o del proceso. ¿Esto qué quiere decir? Es lo que yo voy a reclamar. Yo quiere decir que cuando veo la acción es el impulso que le doy al proceso. Es el mover, muévete juez, y se empieza a mover. La pretensión la voy a comprender como el meollo, como el eje central, como el cuerpo toral del proceso, lo que se va a resolver. ¿Sí? No es ver que la pretensión son prestaciones, sino que las prestaciones derivan de la pretensión. Esto quiere decir que cuando yo hablo de una pretensión, se va a desgajar en prestaciones, que es lo que normalmente comprendemos. Y como siguiente punto, la demanda, que la demanda pues es la materialización de la acción y de la pretensión, y es lo que hace poner en movimiento al órgano jurisdiccional. Esto quiere decir de forma clara y precisa que cuando nosotros llegamos a lo que es el eje central de decirle al juez, esta es la demanda ya trae como elemento incipiente la acción que le empuja. Como elemento subsecuente tendrá lo que es la pretensión, que es el objeto, y el documento, porque así lo llamamos, este documento que hace que el juez viva y tenga ya en sus manos lo que sería para nosotros precisamente la iniciación del proceso. Recordemos que todo proceso inicia y comienza con lo que sería la presentación de la demanda. Cuando nosotros hablamos de esta demanda como parte de la etapa postulatoria, y esta demanda, o que nosotros le conocemos como contestación de la demanda, pero que en intrínseco sentido es una demanda por parte de a quien reclamo, que es el demandado, entenderemos que debemos de ver que los dos se compaginan de tal manera en esta etapa postulatoria que vamos a ver cuáles son los objetivos que tendrá de forma general y muy somera esta etapa postulatoria. Los objetivos que pudiésemos encontrar
en la etapa postulatoria son el proponer las pretensiones y las defensas. ¿A qué nos referimos con esta situación propia? Es llevar a cabo el dar a conocer al órgano jurisdiccional qué es lo que quiero, por qué recurro a él, por qué lo pongo en funcionamiento, por qué no lo dejo estar estático. Esto quiere decir que será del actor el decirle al juez a través de su demanda cuáles fueron los derechos transgredidos o que considera como transgredidos y como consecuencia de ello por qué pide su intervención. Ahora bien, cuando hablamos de las defensas, pues bueno, son aquellas situaciones que va a hacer valer el demandado con el objeto de hacerle saber al órgano jurisdiccional que la pretensión que él tiene es que lo excluya del ejercicio de la acción, de una o de otra forma, que no lo puede llevar a una situación del pronunciamiento de una sentencia porque no le corresponde, porque está fuera del derecho, sea bien de forma o por situaciones formales, o sea, por situaciones de fondo. Esto es lo que se va a comprender como el tratar de ser o establecer las pretensiones por parte de los sujetos que se ven involucrados en el proceso. Obviamente todo esto va refortalecido o resguardado con lo que serían los factores probatorios o los elementos de prueba. Como siguiente elemento de lo que es para nosotros los objetivos de la fase postulatoria sería ver por parte del juzgador los requisitos de procedibilidad. En cuanto a los requisitos de procedibilidad, hablamos que el juzgador tiene que realizar un estudio. No es otra cosa que el calificar la idoneidad de los actos que le son propuestos. Esta calificación de los actos que le son propuestos significa, volviendo al punto de partida, si yo soy el actor, cuando presento la demanda, el juez tendrá que realizar el análisis correspondiente de todo lo que es esta demanda, el contenido de la demanda, las situaciones que se cumplan las formalidades, los elementos esenciales que también nos pide la misma ley para la presentación de una demanda, y si reúne esos requisitos, abre el libro de lo que sería el proceso y lo comienza. Por lo que hace al demandado, estas situaciones de procedibilidad son de igual manera verificar que con la presentación de la contestación de la demanda se reúnan los requisitos formales. No estudia ahorita elementos situacionales tan trascendentes como son las cuestiones de fondo o de ese que pueden ser estudiadas a consecuencia de la etapa preliminar. Solamente va a estudiar cuestiones de procedibilidad que sean visibles a simple vista. Lleva a cabo este estudio y concuerda y tiene por presentada la contestación y tiene por los elementos necesarios. Si yo sigo bajo esta tónica de los elementos preliminares, el juzgador, no obstante que tiene esta situación de revisarlos, puede ser que no los haya percatado, no los ubique y por eso tendrá su segundo tiempo, llamémosle de esta forma, para volverlos a analizar, que son precisamente la audiencia preliminar. Pero ahí ya tocaremos el tema con mayor abundamiento, con una mayor situación de entendimiento para que comprendan cuál es esta diferencia. Como tercer punto, tendremos que ubicar que tanto en esta etapa, lo que producirá es que el juzgador lleve a cabo el conocimiento de los puntos controvertidos. Aquí es donde va a encontrar precisamente el quid de lo que sería
la litis. Esto es el punto central de la litis. Es donde se nos va a conformar la litis, es donde vamos a tener nosotros bien entendido y bien comprendido cuál es el conflicto existente entre las partes, y de esta forma vamos a poder tener ya lo que es la litis planteada, la cual ya no va a poder variar, ya no va a poder ser en una situación completamente diferente a lo que ya está planteado. Por lo tanto, si nosotros vemos esta fase preliminar, esta fase de postulatoria, es aquí donde tenemos ya integrados, donde ya tenemos compaginados y ubicados tanto el extremo del actor como el extremo del demandado, y ya no nos deja lugar a dudas de cuál es el problema que se presenta ante ellos. Otra de las situaciones, y como punto culminante de los objetivos de la fase preliminar, de la fase postulatoria, estoy enamorado de la fase preliminar, de la fase postulatoria diremos que es precisamente el que se pueda llevar a cabo la revisión completa de elementos que no sean obstáculo del juez para llevar a cabo la continuidad del proceso. Esto es a lo mejor la terminación del proceso anticipado, como podría ser una incompetencia. No hablo de la incompetencia propuesta por el demandado, sino cuando él percibe que no es competente, pues tendrá que haber el desechamiento correspondiente, así como que establezca el desarrollo necesario, procesal, y que se compagine bajo todos los elementos indispensables esta secuencia procesal. Ya que nosotros quedamos bien entendidos de todo lo que hemos venido explicando, lo que es esta fase postulatoria, pues entremos a qué contenido nos va a corresponder respecto de la fase postulatoria. La iremos dividiendo, la iremos tratando de analizar, desgajándola en su centro en relación a cada uno de los elementos que va a corresponder, tanto al juez como al actor como al demandado. Nosotros vamos a considerar de inicio lo que es la demanda. Al juez lo dejamos dormir un rato para que él, cuando le llegue la situación propia de las actitudes que el juzgador va a tomar frente a la presentación de la demanda, ya lo despertemos y nos diga el por qué y el para qué va a realizar estas actuaciones. Y lo mismo el demandado, ahorita lo dejamos tranquilo porque vamos con el actor, que es quien comienza, incita y mueve el proceso. En ese aspecto vamos a lo que sería ¿qué es una demanda? ¿Qué podemos y qué vamos a comprender como demanda? Pues de entrada diremos que es un acto procesal. Esto es lo que impulsa, lo que da inicio al desenvolvimiento de la cadena de secuencia de actos en el proceso. Este acto procesal, mediante el cual el demandante o actor se va a dirigir al órgano jurisdiccional con el objeto y finalidad de que le tutele un derecho. Esto lo vamos a poder comprender como demanda. La situación por la cual es un acto jurídico procesal que se va encaminado al órgano jurisdiccional con el objeto de pedirle la tutelación de un derecho que me ha sido fragmentado, que me ha sido violado y que tengo la situación propia de reclamar. ¿Qué finalidad va a tener esta demanda? Que se solucione la incertidumbre respecto de esa violación que yo como justiciable tengo latente y que vivo y que creo que me fue provocado. Por lo tanto, la demanda solamente le va a corresponder a este actor y va a exteriorizar esta situación que mediante el cual quiere que
se les ha resarcido un derecho. Ahora bien, hablemos de que esta demanda se conceptualiza o se ha visto en diferentes etapas de los procesalistas bajo varios aspectos. Se ve primero como un documento, que es donde se plasma el ejercicio de un derecho. También se ha visto a la demanda como una acción, no la acción que es en sí la incitación del derecho, sino como el elemento por el cual impulso al órgano jurisdiccional a que se mueva y que empiece a desarrollarse. Y también se ha visto como una pretensión, ya lo que veníamos manejando y lo que veníamos diciendo hace un rato. El involucrar los tres elementos, que cuando yo los quiero ver diferentes, pues realmente sí lo son en esencia, pero que materialmente se pueden revolver de tal manera que no encuentre yo su diferencia. Y como pretensión, a la demanda se le ubica y se le señala como este reclamo de la exigencia de un derecho. En este aspecto, ya que tenemos estas tres formas de ver lo que es la demanda, sí diremos que también la demanda debe ser considerada como lo que es, y es un acto jurídico. Este acto jurídico está entendido ya por la Corte, ya reclamado y comprendido a través de diversos criterios, que toda actuación verificada ante un órgano jurisdiccional se va a comprender como un acto jurídico en el que se necesita externar la voluntad del sujeto que lo está llevando a cabo. Cuando yo ya llegué a conceptualizar la demanda y decir que es este acto procesal, cuando yo ya tengo los elementos de entender que la puedo ver como acción, como la puedo ver también como demanda misma o como escrito, y la puedo ver como pretensión, retomo todas esas ideas y me tengo que ver que hay dos formas o dos situaciones bajo las cuales se rige la demanda. La demanda va a tener dos elementos, que son los elementos formales y los elementos substanciales. Los elementos formales son aquellos que le van a dar el cuerpo, le van a dar la caparazón, esta situación que nos va a entender cómo va delineado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas sí es una forma y una ritualidad que se tiene el realizar una demanda. Y los elementos substanciales, que son la esencia propia de la demanda, aquellos sin los que no vamos a entender que exista una demanda si no los poseen. Al efecto, iremos tocando cada uno de ellos para que veamos cómo se van dando. Comenzaremos con los elementos formales, aquellos que le van a dar cuerpo a la demanda. Los elementos formales, pues nosotros ya tenemos por demás tratado de entender cuáles son cada uno de ellos, e incluso parecería absurdo el que yo toque este tema, pero siempre me gusta dejar claro o en claro cuáles son los elementos y qué es cada uno de ellos, porque a veces los malentendemos. El primer elemento que tiene formal que tiene la demanda es el rubro, elemento que no es otra cosa que la contención de los datos de identificación del expediente. No podemos comprender que el rubro, como lo ubicamos en la práctica, decimos, es donde va el nombre del actor y el nombre del demandado. No, son los datos de identificación necesarios del expediente, donde se involucra, sí, como elementos o como contenido del rubro, el nombre del actor, el nombre del demandado, el tipo o la vía de juicio, que le va a dar esa perfecta situacionalidad de saber qué es lo que estoy o en dónde estoy parado. De hecho, la misma ley procesal señala que se debe de especificar con toda claridad este tipo de elementos, porque en ocasiones, aunque ha habido criterios que dicen que no es una situación formal, han sido superados por la misma ley bajo modificaciones.
en las que se señala que si no se dan los elementos necesarios del rubro, no se atenderá a la petición del justiciable. Ya que sabemos qué es el rubro, debemos de decir que este rubro debe de ir insertado en el ángulo superior derecho de la demanda, con el objetivo de que respetemos lo que es para nosotros todo el formalismo que va compaginado, en el caso muy preciso, de algunas de las imposiciones que las leyes orgánicas señalan para los funcionarios judiciales. ¿Cuál es el objetivo de que vaya en el ángulo superior derecho? Es porque obviamente tenemos una escritura dirigida de izquierda a derecha y a consecuencia de ello, con la costura o con la situación de la integración del expediente, siempre tendrá que tener la perfección de esta visibilidad de a qué se refiere el escrito, que refiriéndonos al punto que estamos será la demanda, porque es con lo que se va a abrir el expediente. Obviamente también debemos de entender que este rubro, donde decimos que va el nombre del actor, el nombre del demandado y el tipo de asunto, debe de ir el nombre del actor, cuando se trata de persona física, integrado por el apellido paterno, materno y nombre. Objeto que tiene es porque así, a través de la ley, se exige al Secretariado Judicial que se mantenga en resguardo el expediente. Debe de ir resguardados por orden alfabético, comenzando por los apellidos y ya después el nombre. Ya que tengo el rubro, ya que quedó claro que debe de ir del lado derecho por la escritura, por la integración del expediente, por la ubicación de los expedientes, voy a lo que sería mi siguiente punto, que es parte de mi segundo elemento formal de la demanda. Y este segundo elemento formal de la demanda le vamos a llamar proemio o preámbulo. ¿Qué voy a entender por un proemio o por un preámbulo? No podemos decir se compone de estos elementos, sino que yo tengo que entender que el proemio o el preámbulo pues es tomado de la más simple forma de comunicación y de su significado gramatical, y el proemio o el preámbulo es la parte introductoria de la demanda. Quiere decir que esta parte introductoria de la demanda nos va a dar el comienzo de lo que es una demanda. Si nosotros ubicamos y vemos, es claro que lo que se señala como preámbulo o proemio es cierto en cuanto a su contenido, porque ni siquiera nos va a dar lo que es una demanda, solamente nos da el inicio, dice aquí comienza la demanda y va. Por ejemplo, los elementos que debe de contener o que debe de ubicar este proemio de la demanda serán, en primer lugar, la autoridad a quien se encuentra dirigida. ¿Cómo me voy a dirigir a esta autoridad? Pues obviamente ya lo sabemos porque entendemos la situación de haber presentado demandas, haber hecho la elaboración de demandas, pero no está por demás porque a veces nos queda en el olvido lo que es. Esta autoridad normalmente nos vamos a dirigir a la que corresponda en cuanto a materia, inclusive en cuanto a turno, dependerá de la situación propia de cada órgano jurisdiccional, pero nos dirigiremos a ella en cuanto a turno, en cuanto a materia, sin señalar o identificar precisamente la correspondencia a un órgano como tal. Si yo no señalo a quién va dirigido, pues no sabré a quién me estoy correspondiendo y por lo tanto pues no tendremos un aspecto adecuado de establecer este escrito. Recordemos lo que para nosotros o lo que ha sido siempre la demanda. La demanda
se ha considerado como un libelo. No nada más es decirle el libelo, sino el libelo es este librillo que se escribía con anterioridad y que como librillo pues tiene las mismas características, saber a qué lector va dirigido, cómo está integrado, el título de este libro, etcétera, etcétera. Lo mismo es nuestra demanda. Ya que entendí a qué autoridad va dirigido como primer elemento de lo que sería para nosotros el proemio, el segundo elemento que contiene el proemio será quién comparece y el carácter con el que comparece. Son dos elementos diferentes, dos elementos que me van a llevar por caminos diferentes. Yo debo de entender quién comparece y el carácter con el que comparece en la posibilidad de la existencia de una representación. No que esto quiere decir no todo el que comparece comparece por su propio derecho. Puede tener la capacidad de la representación, que es un elemento distinto a lo que es por propio derecho. Y me involucrará por consecuencia que si comparece como representación, pues tendrá imperativos y obligaciones, entre ellas de justificar esa representación. Por lo tanto, se debe de indicar en este proemio quién es el que comparece y el carácter que comparece. De igual manera, se tendrá que señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones. Esto quiere decir un domicilio de carácter procesal. Este domicilio de carácter procesal me significará que yo tengo la capacidad de ubicar o decirle al juez dónde me va a encontrar a lo largo y a lo ancho del proceso para los efectos de hacerme del conocimiento cuáles son sus determinaciones. No hablamos de un domicilio real, sino solamente hablamos de un domicilio de carácter procesal. De igual manera, se tendrá que ubicar las personas que son autorizadas. Esto quiere decir las personas que en su momento determinado tendrán la capacidad de tener no injerencia, sino la consulta del expediente y que esa consulta produzca consecuencias para el sujeto que me está dando la capacidad de intervenir en la consulta del expediente. No confundamos esta situación. Esta circunstancia de la autorización a la que me estoy refiriendo tiene variantes. La intervención a la que yo me estoy tratando de referir en este momento simple y sencillamente para consultas. Si yo retomo la idea de la practicidad con la que nos conducimos en el foro, normalmente señalamos autorizo para oír, recibir notificaciones, documentos y valores a fulano de tal. En este aspecto es al que yo estoy haciendo referencia. Si yo autorizo a este sujeto a que tenga una consulta o una situación propia en el apartado del proceso, las consecuencias que le den el alcance de esa autorización me repercutirán directamente a mí y por lo tanto sí tengo que señalar a quién autorizo y estas situaciones de cuáles son sus capacidades para moverse del proceso. Esto nada tiene que ver con lo que algunas leyes procesales de carácter inclusive federal o de carácter inclusive como la ley de amparo que hay en el sentido propio de que visualizan una figura conocida como el mandato judicial o como la autorización en términos procesales con la capacidad de tener mayor movimiento y mayor rango en el proceso. ¿A qué me refiero con esta situación? Me voy a referir simple y sencillamente a una autorización que está limitada
para dos tipos de sujetos. Uno, que son los sujetos que se consideran como pasantes, y dos, aquellos que son abogados o licenciados en Derecho. Si yo retrotraigo a estos dos en su contenido, veré que son sujetos a los que ya les consideramos como profesionistas y responsables, no irresponsables, sino responsables de las actividades que realicen profesionalmente. Y como consecuencia, la ley procesal les da la capacidad de actuar en el proceso en representación del sujeto que lo está autorizando. Esta capacidad no es obligatoria, pero cuando es conferida es obligatoria voluntaria. Quiere decir que cuando yo la acepto se transforma en un mandato o lo similar a un mandato, y por lo tanto me involucra a mí como profesional en realizar las actividades necesarias para la defensa de los derechos de quien me ha conferido esta capacidad. Si hablamos de profesionales a quien yo les estoy dando, hablo yo como si fuera quien hace la demanda, quien les está dando la postura de que me representen, estos profesionales, por ser profesionales, necesitarán necesariamente acreditar sus facultades para poder intervenir. Esto quiere decir que tendrán la obligación de exhibir esa famosa carta de pasante o cédula profesional que les permite el desempeño de una carrera como la que es el abogado. Trae muchas posturas y trae muchas vertientes en qué momento y cómo debo de exhibir. Normalmente las leyes, por ejemplo hablando en carácter federal, diremos que en específico las que son para vía de comercio y las procesales para algunos estados de la República señalan que se debe de exhibir en las diligencias que la misma ley prevea. Esto quiere decir, los registros a que se refieren las leyes solamente es para tener una estandarización y un listado, si lo pudiéramos llamar así, burdamente, pero pudiéramos llamarlo como un listado de quienes son abogados y quienes concurren. Pero esto no significa que por este listado que yo tengo o por esta forma de haberme registrado ante un tribunal, yo con ese registro puedo andar libremente por todos los demás. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el registro solamente queda en eso, pero la capacidad de actuación la debe de preponderar y la debe de validar al funcionario a quien le corresponde, que en este caso sería el tribunal que está conociendo del asunto. El tribunal que está conociendo del asunto me refiero en específico, sea el juzgado, sea el superior jerárquico, como lo podría ser una sala. ¿Por qué? Porque es a él a quien le corresponde la situación propia de avalar la capacidad de poder desempeñar el cargo que está haciendo. No vale la exhibición de una copia simple del documento, porque las leyes procesales no lo verifican como la exhibición de una copia simple. Si dice deberá presentarlo en la primera diligencia en que intervenga o en la diligencia de pruebas, no se refiere a una copia simple, se refiere al documento que avale, y es una intervención, la cual debe de quedar perfectamente señalada y establecida. ¿Por qué? Porque si no, se produce una consecuencia, y no es que se produzca la consecuencia de estar inconforme
con el actuar del órgano jurisdiccional. Produce una consecuencia por ley, y esa consecuencia por ley es que yo como abogado pierda las facultades que me han sido conferidas si no exhibo el documento que avale que tengo la capacidad de representación. Repito, no son caprichos, ni son entendimientos, es simple y sencillamente la claridad con que la ley se señala, y bien dice por ahí la situación jurídica, que cuando la ley es clara no necesita interpretación. Y si la ley no necesita interpretación, no tengo por qué darle una interpretación que me refiere. Pero bueno, ya ahondamos mucho en este tema de la autorización, pero creo que es necesario. Aparte de eso, en la gran mayoría de las leyes procesales, no en todas, pero sí en la gran mayoría de las leyes procesales, responsabilizan al órgano jurisdiccional por los alcances que pueda tener quien actúa. No hablamos de una corresponsabilidad, sino, lo repetía yo, una sanción que realiza el órgano jurisdiccional al avalar que este sujeto que se dice o que es profesional acredite esa situación. Si no, de igual manera tendrá responsabilidades el órgano jurisdiccional. Bueno, dejaremos lo que es precisamente estos temas que conforman la primera parte, la segunda parte de nuestro proemio, porque dijimos que la primera es la autoridad quien me dijo, la segunda es precisamente quien comparece, el domicilio, etcétera, 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 hasta llegar al último punto que señalamos. El siguiente punto que contempla el proemio de una demanda es precisamente a quién se demanda y el carácter con el que se demanda y la vía que se está demandando. Obviamente, cuando hablamos a quién se demanda, nos referiremos al demandado o a quien consideramos como demandado. Efectos de legitimación, proceso, causa. Este demandado, que será precisamente a quien yo exijo o voy a exigir el objeto del juicio. Este demandado, en el que involucrará necesariamente que yo tenga que señalar el lugar donde lo voy a localizar. Esto quiere decir el lugar en donde lo voy a emplazar. Este domicilio en donde lo voy a emplazar será aquel en el que yo lo considere en que lo puedo localizar, salvo las honrosas excepciones en las cuales las partes ya fijamos un domicilio convencional, en el cual efectivamente tendré que señalar el que ya ubicamos las partes en un acto jurídico previo, como en el que me va a ser llevado a cabo el emplazamiento, o de forma genérica en el que tengo que cumplir mis obligaciones. De otra forma, no existe inconveniente en que se señale el domicilio del demandado en donde yo lo pueda considerar. Normalmente no hay limitación en las leyes procesales, salvo honrosas excepciones. Ahora bien, nos referimos a la vía. ¿Qué será la vía? Pues solamente es el camino sobre el que va a llevarse a cabo el proceso o el desenvolvimiento de la secuela procesal. En el caso preciso que estamos tratando, la vía pues es simple y sencilla. La vía oral civil. Ya que tengo la vía de la oralidad civil, la tengo de que plasmar en esta parte del proemio, y ya tengo mi tercer apartado de lo que es precisamente mi juicio o mi demanda oral. Ya tengo mi rubro, eso lo dejamos afuera, como parte del proemio que decimos que es la parte introductoria: autoridad, quién comparece, domicilio, autorizados. Después de ello, a quién demando, el carácter con el que lo demando, así como la vía o el camino por el que se va a seguir el juicio.
Dentro de este proemio y como último punto, involucraremos lo que son las prestaciones. Las prestaciones que decíamos, que no es otra cosa que la materialización propia de la pretensión. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo hablo de pretensiones, hablo del objeto del juicio. Cuando yo hablo de prestaciones, son las consecuencias inherentes a la pretensión. No queda lugar a duda. Puedo tener tantas prestaciones como yo lo considere necesarias, pero siempre y cuando vayan vinculadas y relacionadas con lo que es la pretensión. Esto es el objeto necesario del juicio. Este objeto necesario que me va a llevar a indicar, pues quiero lo que sería, por ejemplo, la rescisión del contrato, como consecuencia de la rescisión, la devolución a las cosas en que se encontraban, el pago de eso, el pago de, así sucesivamente, lo que se vaya desgranando o se vaya desgajando a consecuencia directa de lo que es mi pretensión derivada en prestaciones. Creo que vamos entendiendo perfectamente de lo que se compone esta situación de la demanda. Como siguiente elemento de lo que sería para nosotros la demanda, vamos a tener lo que son los hechos. Los hechos que los entendemos y los comprendemos bien comprendidos o bien establecidos, para ser redundante y rebuznante, como la situación propia de los acontecimientos históricos que dieron origen al conflicto. No lo podemos señalar como sucedieron las cosas. ¿Por qué? Porque hablamos de muchas posibilidades de suceder y no son hechos. Un testigo nos dice cómo sucedieron las cosas, mas no son hechos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si yo me refiero a lo que es un hecho, lo ubicaré como la imputación directa que se le hace a una persona de un acontecimiento. ¿Ok? Es esa imputación directa que se le hace a una persona de lo que es un acontecimiento. ¿Por qué? Va vinculado directamente a que yo señalo y yo tomo la esencia de que tú realizaste, tú hiciste y tú fuiste, tú incumpliste. Por lo tanto, si yo dejo bien claro que los hechos son imputaciones directas al demandado, pues son esta serie de situaciones que vivimos tanto el actor como el demandado, que da origen al conflicto de intereses. Este conflicto que no nos va a dejar lugar a dudas de cómo es que se van dando las cosas. En ellas tenemos que tener siempre la situación de que ya es sabido tiempo, lugar, modo y circunstancia. Esto quiere decir cómo sucedieron, cómo fueron, en cuándo se dieron. ¿Por qué? Porque si nos vamos reflexionando, aunque parece entendido y parece tal vez innecesario este comentario, nos vamos dando cuenta cómo es que vamos ciñendo, o sea, vamos dando el entendimiento de cómo se va compaginando los hechos, cómo es que yo voy involucrando al sujeto al darle tiempo, lugar, modo, lugar y circunstancia, y que yo te lo imputo, le condiciono situaciones que le van a ser propias, que no van a ser propias de otro sujeto. Esto quiere decir, por ejemplo, yo no podría decir o enmarcar como un hecho que determinada persona me otorgó un poder a mí, porque eso pues no es una imputación directa al sujeto que le estoy reclamando el cumplimiento de un acontecimiento que tenemos entre él y yo, o que tuvieron los dos sujetos el que me confirió el poder a mí. Entonces sí hay que visualizar que los hechos es precisamente esta circunstancia, el tiempo, modo, lugar y circunstancia que a través del cual yo le imputo situaciones realizadas por el demandado. ¿Cuántos hechos podrán haber? Pues no. La narrativa de los acontecimientos, pues tampoco, porque debe de ser sucinta, debe de ser plena, debe de ser clara, debe de ser congruente, debe ser hilada entre la forma en que nos vamos desarrollando. Esto es por lo que hace
a las situaciones de los hechos. Tratándose de materia que oral, tenemos que retomar los orígenes de lo que hemos venido platicando y desglosando desde la sesión anterior y de lo que venimos platicando en esta. Se trata de un juicio especial, se trata de un juicio que tiene una singularidad, y cuando nosotros nos remontamos al juicio oral, ya sus normas nos ubican como juicio especial, que tiene la singularidad de la apertura del juicio a prueba desde los escritos de demanda y contestación de la demanda. Esto es, ya retomamos la idea de donde encontramos la apertura del juicio a prueba, cuestión que ya habíamos comentado, que ya habíamos dicho, y como consecuencia que le da una de las especialidades al juicio oral. El juicio oral abre su juicio a prueba o abre el juicio a prueba desde el momento de la demanda y contestación de la demanda. Y esto nos da ingreso al siguiente elemento que debe de contener nuestra demanda relativa al juicio oral, que es el capítulo de pruebas. Este capítulo de pruebas, en el cual será no solamente el exhibir los documentos, sino el ofrecimiento de pruebas, es establecer ese caudal probatorio, esa situación que yo tengo en mis manos y que le voy a llevar al juez y le voy a decir: juez, estos son los elementos con los que yo voy a justificar el ejercicio de mi acción. Es decirle cuáles son. Y este ofrecimiento de pruebas tendrá que tener, obviamente, de entrada, el elemento de forma. Este elemento de forma que tenemos que vincular las pruebas precisamente con los hechos. Esta situación de una idoneidad, de una situación en que la prueba sea convergente entre lo que quiero probar o lo que voy a probar con el hecho que se pretende probar. No nada más es señalar y decir: bueno, pues ahí te dejo, juez, y tú analiza. Porque recordemos que estamos, como lo habíamos comentado, en un juicio en el que se trata de acotar lo más que se pueda, de llevar a cabo un punto central entre el que sea reducido el juicio con la actividad del juez, y que no se disgregue, que no se pierda tiempo, que tenga un elemento central. Y ese es precisamente lo que se quiere con las pruebas. Que cuando yo le digo al juez, o cuando yo voy con el juez, le digo: juez, aquí te vengo a ofrecer las pruebas desde mi escrito inicial de demanda, y que estas pruebas estén vinculadas y sean idóneas para demostrar lo que yo pretendo demostrar con ellas. Porque no se pretende lo mismo, la misma demostración con un documento que con una testimonial. No se pretende lo mismo con una confesional que con una inspección. No se pretende lo mismo con una pericial que con una testimonial. Entonces sí debo de señalar y ubicar de manera congruente, precisa, funcional e idónea qué es lo que pretendo probar con esas pruebas y cuáles son mis pruebas, y que tengan esta vinculación con los hechos de esta situación. Retomemos los hechos. En las leyes procesales normalmente nos dicen que debemos de ubicar cuáles son los testigos que conocen los acontecimientos o que tuvieron apreciación de los acontecimientos, para que no haya disgregación y no haya alargamiento de los procesos. Lo que se quiere son acortamientos, o lo que se quiere es prontitud en los procesos. ¿Cuántas pruebas puedo ofrecer? No hay un número cerrado, no hay un número completamente abierto con las que se considere, pero repetimos, que sean idóneas y sean productivas para el proceso. Si no, pues obviamente se tendrá la consecuencia de que sean desechadas en el momento en que corresponda. Ya que
ubiqué que tengo, solamente para no perdernos, tengo mi rubro, tengo mi proemio, tengo mis hechos, tengo mis pruebas, voy al capítulo de derecho. Este capítulo de derecho que converge y ubica dos tipos de derechos. Tanto el derecho en la sustancia como el derecho en el formalismo. ¿Qué podemos ubicar como el derecho? No solamente son los preceptos, sino es todo el conglomerado jurídico, toda esa esencia pura que nos contempla y nos señala la existencia de derecho y que se la debo hacer saber al juez, entre las que se ingresa sin problema alguno, lo que podrían ser criterios jurisprudenciales, principios jurídicos, derecho positivo, derecho vigente, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer una compaginación. Obviamente, si ya voy a hablar del derecho sustancial, o va a ser el que va a regir el fondo del asunto, va a ser el que va a proporcionar y ubicar precisamente lo que es cómo va a resolver el juez o dónde yo sustento en mi esencia el derecho, y cuando voy a lo que sería el formal o el relativo al procedimiento es dónde encuentro la forma de desenvolver este proceso, que en este caso pues sería lo relativo precisamente al juicio oral, en donde voy a tratar de caminar y donde voy a tratar de moverme. Cuando hablamos de este juicio oral, nos va a dar ese seguimiento y esa formalidad. Después de esto, pues obviamente sabemos que vienen las frases sacramentales, en donde nos dirigimos al juez y a donde aquí precisamente es con esa dirección hacia el juez vamos a llegar a nuestro penúltimo o antepenúltimo punto, que es precisamente los puntos petitorios. Estos puntos petitorios que se refieren precisamente a las solicitudes que yo les voy a hacer al juez. Esta solicitud, que si lo tomamos en consideración, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues sería una abstracción de la total de la demanda. ¿En qué sentido? Tenme por dirigido a ti, juez, tenme por presentado, el carácter con el que me presento, tenme demandando a fulano de tal, por señalado el domicilio de fulano de tal, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es, vamos caminando sobre todo el contexto de nuestro libelo, sobre todo el contexto de nuestro escrito inicial de demanda, y le vamos pidiendo al juez conforme nos vaya haciendo satisfactorio. Obviamente habrá quienes tengan la satisfacción de pedirle al juez una sentencia favorable. Es muy válido y es muy antojable, porque a final de cuentas pues estoy haciendo valer un derecho sobre el que creo y el que estoy sustentado de que me ha sido violentado. El siguiente punto que nosotros tenemos para los efectos de la demanda es elemento formal, es precisamente lo que nosotros vamos a considerar como el protesto. Este protesto, el cual no es otra cosa que darle certidumbre, certeza, fiabilidad a lo que se está diciendo en el contexto de la demanda. Este protesto en el cual asumo la responsabilidad de la veracidad de todo lo narrado a lo largo y a lo ancho de la demanda. El protesto, lo necesario, no significa que solamente lo bueno y lo que no lo tiro. No. Lo que se establece en cuanto al protesto es esa veracidad, que me estoy conduciendo en un proceso de manera limpia, de manera ordenada y no encontrando otra forma de solucionar mi conflicto más que recurrir con verdad ante el órgano jurisdiccional para que él asuma las formas y las pautas necesarias y me dé la certeza del derecho.
Este es el protesto, o lo que algunos han considerado por ahí en viejas guardias como el juramento de Mancuadra. El último punto que tenemos, que nos va a llevar a tratar en esta sesión por el acortamiento del tiempo, será precisamente lo que es la firma. ¿A qué se refiere la firma? Cuando nosotros hablamos de la firma, nosotros nos referimos siempre, y valiéndome del perdón de la expresión, del garabatito. La firma no solamente es un garabato. Retomemos idea, no nos perdamos ni dejemos atrás lo que hemos venido oyendo en el contexto de lo que estamos trabajando. Cuando nosotros hablamos de una firma, nosotros tenemos que tomar en consideración que estamos realizando un acto jurídico. Un acto jurídico que necesita la voluntad externada del sujeto que está llevando a cabo este acto jurídico. Esto quiere decir que cuando yo me remito a lo que se debe de comprender por la normatividad gramatical de lo que es una firma, la firma se compone de dos elementos que son básicos, que es la rúbrica y el nombre. Si yo comprendo que la rúbrica no es solamente un garabatito, sino es un acto distintivo, personalísimo y situado para de aquel que surge o de la mano que emana, entenderé que por eso no existe otro garabatito igual, porque solamente emana de aquel que lo externó a través de los movimientos gráficos que realiza. Cuando realiza esos movimientos gráficos y hace esa rúbrica, ese signo distintivo debe tener una autoría. Esa autoría se refiere al sujeto que la plasmó. Y el sujeto que la plasma es de quien aparece el nombre abajo de esa rúbrica. Yo no puedo dejar a la conciencia, a la ciencia, al beneplácito, al entendimiento, o llámenlo así, al capricho del órgano jurisdiccional, el solamente externar un garabatito y pensar que ese garabatito el juzgador lo tiene que tomar inevitablemente como el sujeto que compareció, porque pudiese ser que haya ella la situación de los extremos, que el sujeto que compareció no sea quien externe el garabatito, y lo hemos vivido y se ha vivido durante muchas épocas y durante muchos tiempos. No quiere decir que el garabatito externado sea el mismo del sujeto que compareció. Por lo tanto, para que se compagine y se ubique la firma que está teniendo la demanda, debe de ser precisamente la rúbrica y el nombre de quien la externó. ¿Por qué? Porque recordemos los bagajes de la práctica forense, en donde muchas veces quien establecía rúbricas no era el mismo que externaba su voluntad. Entonces, como consecuencia de ello, y si hay criterios de la Corte en materia de nulidades que señalan precisamente que el hecho de inclusive de ratificar una firma no se le puede dar el beneficio de la autoría, sino que tiene que estar sujeta a elementos de probanza, como lo tendría que ser una prueba pericial. Entonces, parecería reiterativo y absurdo, pero puede ser que quien compareció diciendo que viene a demandar no sea el mismo que realice la rúbrica y por lo tanto no es el mismo que externa su acto jurídico. Entonces, si la ley procesal me señala
que se deberá establecer la firma, me ubica que debe ser tanto la rúbrica como el nombre de quien realizó esa rúbrica. También es así que veamos el otro punto. Cuando realizamos el otro punto, dice también en la mayoría de las leyes procesales que cuando no se pueda escribir o no se sepa escribir, se impondrá la huella digital y otra persona firmará al nombre y al ruego. ¿Qué quiere dar a entender esto? No quiere dar a entender interpretaciones, sino tiene que dar a entender certeza jurídica, que quien externa la demanda sea el mismo que es quien está ejercitando el derecho. De otra forma no lo podemos establecer de esta situación. ¿Por qué necesito que alguien avale que yo puse la huella digital cuando no puede escribir o cuando no lo sepa hacer para que efectivamente este sujeto que me acompañó y que atendió a mi ruego en un momento determinado y que sea necesario avale que yo soy el de la huella digital y que soy quien externó la firma? Entonces, no es una absurdez, no es un comportamiento que no tenga un sustento jurídico y necesario, porque estamos frente al acto jurídico de la demanda. Hasta aquí son los elementos formales, que ya por ahí nos metimos en algunos substanciales, pero ya lo retomaremos con la idea de la próxima sesión, los elementos substanciales, llegar a la forma en que trabaja el órgano jurisdiccional, ver el comportamiento de la demanda, del demandado, ver qué es lo que hace el demandado, qué es lo que pasa, y tratando ya de ingresar a nuestra audiencia preliminar. Me es grato haberme dirigido a ustedes y espero que los comentarios que hemos hecho a través de esta sesión les sean productivos y beneficiosos para su acervo cultural.